Gracias. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Cómo Bueno, andan? estábamos un poco haciendo catarsis, porque somos la mayoría inquilinos, y lo de ayer en el Congreso un poco nos deja, bueno, más desprotegidos de lo que ya estábamos, pero también como con algunas dudas sobre la capacidad de inventiva quizás de nuestros diputados y diputadas para pensar soluciones. Vos venís trabajando este tema ya hace un tiempo, y tenés un proyecto que habla específicamente sobre esta problemática. Te quiero preguntar cuál es, primero, tu análisis de lo que sucedió ayer, y sobre todo también qué perspectivas hay para poder torcer el rumbo de lo que parece que no va a cambiar tampoco. A ver, lo que pasó ayer es el peor de los mundos posibles porque se modificó una norma que tenía problemas, si quieren después podemos hablar de los problemas que tenía la norma, pero ahora los diputados Juntos por el Cambio, por una cuestión meramente de oportunismo electoral, dejaron el escenario en un limbo que es el peor de los mundos posibles, porque ahora queda todavía la media sanción en el Senado. Entonces la situación del mercado es, tenemos una ley que todavía está vigente, que es la ley de alquileres, que tiene una modificación sancionada en diputados, que todavía le queda el tramo de la sanción en senadores. Una sanción en senadores que no parece que vaya a ocurrir en los próximos meses. Entonces, la pregunta que habría que haberle hecho a los diputados Juntos por el Cambio es, ahora, ¿quién va a firmar un contrato bajo la norma? Siendo que en algunos meses probablemente, uno no sabe, se va a sancionar otro marco normativo. Es decir, ahora, si alguno de ustedes encuentra, se mete a alguna de las plataformas de búsqueda de alquileres y encuentra un alquiler en pesos, yo se los pago. Esto, digo, para significar que ahora no hay ninguna posibilidad de que haya ningún alquiler en pesos, ningún alquiler que respete ninguna norma. Ahora entramos directamente en la selva total y absoluta. Ya lo estábamos y ahora directamente quedamos como en el peor mundo posible. Claro. Una Eh, irresponsabilidad completa de Juntos por el Cambio, una irresponsabilidad completa. sí, bueno, ahí un poco lo que Becha te preguntaba también, Manuel, tenía que ver con esto de la falta quizás de cierta creatividad que observamos al menos, bueno, ante la propuesta opositora, no, digamos, oficialista, ante la que hacía la oposición, quiero decir, que tenía que ver con sostener algunas cuestiones de la cantidad de años de contrato, que son 3, y el aumento cada 12 meses, y sumar unos beneficios para los propietarios impositivos, además de lo de pagar en cuotas, el financiamiento en cuotas para el ingreso en el alquiler del inquilino. Digo, no sé, a nosotros nos parecía un poco, mirando ayer, estudiábamos cuáles son las propuestas que hay en otros países, en otras partes del mundo, que este es un problema que está siendo efectivamente global y muy contemporáneo, y decíamos, quizás tampoco basta, ¿no?, esta alternativa. Más allá después del poroteo y de que sabemos que es difícil aprobar alternativas, por más de que sean tentadoras, porque la lógica del Congreso a veces es difusa. Queríamos saber un poco, conocer tu propuesta, que entendemos que tiene como un poco más de proyección por fuera de la ley vigente. Mira, yo creo que una de las cosas que nos tenemos que poner a pensar es básicamente que la ley de alquileres, la vigente, la sancionada hace 3 años, estaba pensada para otro contexto. Es cierto que la ley, en un contexto de espiralización de la inflación, es decir, un contexto de inflación creciente como el que estamos atravesando, la ley tiene sus dificultades, sobre todo porque desde el punto de vista del propietario, vamos a ponernos un rato en ese lugar, arrancar cobrando un alquiler en el mes 1 y terminar en el mes 12 cobrando el mismo valor, con una inflación por encima del 100%, es complejo, es complejo. Yo vengo proponiendo con un grupo de compañeros y compañeras con los que estudiamos el tema, que hay que cambiar el enfoque de forma radical, ¿no? Que tiene que ver con un cambio de mirada también que nos debemos desde el peronismo sobre el tema de la vivienda en general. En relación puntualmente al mercado de alquileres, nosotros lo que estamos proponiendo son dos cosas en dos tiempos diferentes. En la emergencia, nosotros decimos que hay que conformar una suerte de fondo de estabilización que nos permita
capturar un pedazo del mercado de alquileres, sobre todo el segmento más vulnerable, y sustraerlo de la lógica del mercado. ¿Qué significa eso? Que los precios no los puede fijar hoy el mercado, porque con el proceso de espiralización inflacionaria y con la asimetría de la relación, eso deja muy desprotegido a los inquilinos. Nosotros proponemos un fondo que lo que hace básicamente es un fondo público, que lo que hace es le adelanta al propietario el valor presente de la totalidad del contrato, es decir, le resuelve la exposición a la inflación al propietario. El Estado vamos a decirlo más concretamente, Sí. el Estado le paga al propietario los 36 meses de alquiler al valor presente de eso, no la totalidad nominal, sino al valor presente descontada la inflación esperada, y el fondo le cobra al inquilino en 36 cuotas consecutivas por debajo de la inflación. Claro. Es decir, nosotros proponemos que sea 50% por debajo de la inflación. Básicamente por dos razones, porque nosotros necesitamos que el mercado de alquileres sea un ancla antiinflacionaria del resto de la economía, porque tal cual funciona hoy el mercado de alquileres, lo que hace el mercado de alquileres es convalida lo que llama la inercia inflacionaria. Entonces, cada vez que se actualizan los contratos de alquileres, acelera la inflación. Entonces, lo que nosotros decimos es, el mercado de alquileres tiene que funcionar como un ancla, tiene que actualizar por debajo de la inflación. Y eso le mejora a lo largo del contrato la relación cuota-ingreso al inquilino. Es decir, hacemos un shock de ingresos también a favor de la población inquilina, que es una población que hoy está muy asfixiada en materia de sus ingresos. Eso en el corto plazo, un fondo de estabilización del mercado de alquileres. Y en el largo plazo, nosotros lo que proponemos es que hay que ir un régimen nacional de alquileres protegidos que cambie completamente la mirada sobre el tema. Si quieren después lo desarrollo un poco más, pero nada, para no hegemonizar la palabra, nada, conversemos. Yo quería consultarte porque marcabas esto que me parece que es muy importante de la ley anterior en este contexto inflacionario, bueno, muestra eficiencia sobre todo para garantizar la oferta en el mercado inmobiliario. Te pregunto porque también estuvimos hablando hace unos días con Gervasio de Inquilinos Agrupados y hay un planteo sobre la rentabilidad que puede llegar a tener propiedades o ponerlas en alquiler, ¿no? Porque es verdad que hay como dos tipos de propietarios distintos, los que tienen grandes pools de siembra, como se podría pensar al campo, pero en departamentos, y quienes tienen 2, 3, 4, 5 propiedades. No sé cuál es un número de propiedades que uno puede decir, bueno, está bien tener rentabilidad con esto, o ya no, o te estás abusando. Pero en ese marco, preguntarte ¿qué onda la lógica de la vivienda como un derecho también, ¿no? Porque seguimos respondiendo con leyes o discutiendo leyes que en algún marco siempre están garantizando la rentabilidad del propietario o sobre todo la rentabilidad extraordinaria del propietario, ¿no? Porque me parece que acá nadie está en contra de que alguien pueda alquilar y vivir o suplantar los ingresos con un alquiler, pero sí preguntarte por esta lógica que es como que de repente la propiedad, o por lo menos en las grandes urbes, el techo, perdón, la vivienda, en las grandes urbes parece ser que a nadie le importa como derecho a garantizar. Efectivamente, mira, hay varias cosas. Yo hablo mucho con Gervasio, me peleo mucho con Gervasio, discutimos este tema mucho con Gervasio. Efectivamente, el problema que tiene el mercado de alquileres es fundamentalmente un problema de oferta. Es un problema de contracción fenomenal de la oferta. Y siempre lo hablo con Gervasio en el sentido de que, ¿y entonces qué hacemos? Porque salvo que estemos dispuestos, yo lo escribí hace un par de días, salvo que estemos dispuestos a ir a cazar propietarios y obligarlos a que pongan sus departamentos en alquiler, lo que hay que hacer es cambiar toda la estructura de incentivos. Porque hoy no tenemos herramientas para obligar a nadie a poner su departamento en alquiler. Y Argentina tiene una situación bastante diferente a la que, por ejemplo, tiene Berlín, que siempre se usa como una referencia, donde efectivamente hay fondos de inversión en Berlín que tienen miles y miles de propiedades. Entonces, en Berlín, por ejemplo, que es una de las cosas que ocurrió el año pasado, se hizo un referéndum para expropiarle a esos fondos de inversión los miles y miles de departamentos. Eso en Argentina, por ahora, por suerte, no es un escenario en el que estemos todavía. No existen grandes propietarios de inmuebles en la Argentina. Por supuesto, hay
muchos que tienen 4, 5, 6. Ahora, no existe un fondo de inversión que tenga miles, Claro. ¿no? Entonces, ahí tenemos el primer problema es cómo hacer para que esos propietarios vuelquen sus propiedades al mercado de alquileres. Y ahí aparece esto que comentaban recién. Entonces empezamos a pensar qué incentivos necesita los propietarios. Entonces le empezamos a eximir de impuestos, de tasas, de ABL. Bueno, y al final resulta que nunca alcanza, ¿no? Resulta que nunca alcanza porque comparado, por ejemplo, con la posibilidad de alquilar por Airbnb un departamento, que te eximan del ABL no te representa un beneficio muy importante, ¿no? Sí. Entonces, siempre como que estamos corriendo el problema detrás. Hay algo que planteaste vos que tiene que ver con la perspectiva con la que se desarrolla urbanamente las ciudades. Y la verdad que lo que hay que decir en la Argentina, y en particular en la Ciudad de Buenos Aires es especialmente dramático, se construye un montón, pero no se construye vivienda, se construyen metros cuadrados dolarizados, que están orientados a que los sectores de altos ingresos que tienen un exceso de pesos, un excedente, que producen un excedente, utilizan la inversión inmobiliaria para dolarizar esos pesos. Entonces, nosotros decíamos, en Buenos Aires se produjeron millones y millones de metros cuadrados en los últimos años, pero no se produjeron viviendas. Se produjeron como una suerte de cajas de ahorro, ¿viste? Que tienen paredes, tienen techo, tienen piso, tienen cocina, tienen baño, pero no vive nadie ahí adentro. Son cajas de ahorro donde la gente pone los pesos y retira metros cuadrados dolarizados. Eso es una concepción del desarrollo urbano que hay que cambiar de raíz. Claro. Hay que cambiar de raíz. Nosotros tenemos que producir vivienda. Es decir, nosotros tenemos que sentarnos a diseñar desde el peronismo algún dispositivo o algunos dispositivos que nos permita que lo que se construya sea efectivamente vivienda. Nosotros traemos una tradición desde el primer estado de bienestar, del primer peronismo, esta idea de que nosotros tenemos que construir desde el Estado vivienda pública, ¿no? Vivienda pública para entregarla en propiedad. Ese es un modelo que funcionó muy bien en el primer estado de bienestar y conformó nuestra filosofía en materia de vivienda, pero lo cierto es que, dada la magnitud del déficit habitacional, siempre vamos a correr el problema detrás. Pues nosotros, por ejemplo, en estos últimos 4 años que Alberto todo el tiempo lo menciona, produjimos 100.000 viviendas desde el Estado, vivienda pública, 100.000 viviendas. Bueno, estamos, yo digo, siempre uso la imagen de, es como subir una escalera sin usar los pies, ¿no? Siempre mejoramos, pero nunca mejoramos de forma tal de revertir la tendencia del déficit habitacional. Sí. Hay que cambiar completa la mirada sobre el tema habitacional y el peronismo tiene una responsabilidad porque tiene que poner en crisis su filosofía, que es construyamos vivienda del Estado. No vamos a resolver el problema, siempre vamos a estar corriéndolo de atrás, lo que hay que es cambiar completamente la mirada. Claro. Ahora, ¿cuál es para vos, en términos políticos, la posibilidad de que esta cuestión se discuta? Porque nosotros estábamos un poco enojados, si se quiere, ayer por el ausentismo de muchos diputados, no todos del Frente de Todos, sí la gran mayoría, bueno, que no estuvieron presentes en el recinto, porque, digamos, entendemos que hay intereses políticos detrás de, no digo ese ausentismo concretamente, no lo sé, pero sí de, primero, Juntos por el Cambio, que son los que proponen este híbrido de proyecto que, como vos te explicabas bien al principio, lo único que hace es llevar la situación de relación demanda-oferta a un extremo absoluto que solo perjudica a los inquilinos, pero por otro lado también, bueno, esta imposibilidad que está teniendo el peronismo para efectivamente organizarse en una propuesta alternativa por fuera de lo que vos estás presentando, que claramente, bueno, parecería ser una solución para esta necesidad de anclar el precio de los alquileres, ¿no? Sobre todo también porque el problema que tenemos hoy, además de, en general, la caída del poder adquisitivo de los trabajadores, es que el alquiler representa un gran porcentaje de la salida de nuestros ingresos y eso termina por perjudicar o derramarse en todo el resto de nuestra microeconomía. Digo, ¿qué está pasando internamente en esa discusión y cuáles son los intereses que se oponen? Obviamente entiendo que hay cosas que no nos vas a poder contar, pero bueno, lo que puedas, hay mucha gente que seguramente estaría encantada de saberlo. No, yo le voy a contar lo que pienso como si estuviéramos en el living de mi casa y lo voy a hacer con total honestidad, transparencia, porque me parece que el peronismo necesita un sacudón porque tiene una crisis de imaginación, no solo en el tema de la vivienda, sino en muchísimos otros temas. Venimos sin discutir y sin poner en crisis
parte de nuestras certezas, lo que hace que hace mucho tiempo que no podamos resolver muchos problemas. En este tema en particular, yo estoy particularmente obsesionado con la necesidad de que el peronismo primero rediscuta hacia adentro su mirada sobre el tema y plantee una mirada completamente nueva que nos permita dar alguna respuesta. En materia de alquileres, en la emergencia se puede armar este fondo de estabilización y después hay que empezar a discutir sobre este régimen nacional de alquileres protegidos que para mí tiene que tener un segmento muy relevante de vivienda pública de alquiler. Nosotros tenemos que orientar toda la producción pública de vivienda a generar un stock de vivienda pública de alquiler organizado a través de un banco público de vivienda, y después tenemos que ir hacia un submercado privado que replantee también los incentivos de los propietarios y que los meta en una lógica donde los precios de los alquileres representen una rentabilidad para el propietario, pero al mismo tiempo acompañen la variación de los ingresos de la población inquilina. Es decir, que hay que cambiar la mirada completa. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo hacerlo? Mirá, yo tengo un vínculo de laburo muy profundo con Ofelia Fernández. Yo creo que hay una cuestión de carácter generacional que nuestros dirigentes y nuestros militantes más jóvenes tienen que obligar a nuestra parte del sistema político, nuestro subsistema político, que es el peronismo y sus adyacencias, a cambiar el enfoque, exigirle que cambie el enfoque, y hay que dar la discusión allí en cualquier ámbito que aparezca. En cualquier ámbito que aparezca hay que decir, che, muchachos, muchachas, lo que hacemos no alcanza, lo que hacemos no le hace ni cosquillas al problema, hay que cambiar la mirada porque nos vamos a poner al país de sombrero. Hay 9 millones de inquilinos que viven en un estado de angustia y desesperación permanente. El peronismo, si no está para resolver esos problemas, no sé para qué mierda está, discúlpenme la expresión, y me parece que hay una cuestión de carácter generacional que hay que empujar de abajo hacia arriba. Yo creo que las Ofelia del mundo en esto son fundamentales porque hay que darle politicidad a ese problema y empujar hacia arriba para que el peronismo, los dirigentes, la conducción, acepte que la mirada con la que llegamos hasta acá no resuelve el problema. Acá hay un problema sobre el cual no nos podemos hacer los distraídos. En la industria de la construcción es una industria fundamental para la economía. Y entonces, siempre que hay un problema del ciclo económico, nuestros gobiernos, los compañeros y compañeras del peronismo que gobiernan municipalidades, que gobiernan provincias, echan mano a la industria de la construcción inmobiliaria para reactivar y generar empleo. Y entonces usan la industria de la construcción inmobiliaria para reactivar la economía, desatendiendo el efecto que eso genera sobre el problema habitacional, ¿no? Entonces, ¿qué empieza a pasar? Bueno, dejemos que construyan torres de lujo porque en definitiva nos genera laburo. Claro. Y estructura una cadena de valor de proveedores enorme, enorme. Entonces, usamos la industria de la construcción inmobiliaria para dinamizar la economía y empeoramos la cuestión habitacional. Bueno, hay que ecualizar esas dos cosas. Claro. Que el dinamismo de la industria de la construcción inmobiliaria tiene que representar también una respuesta y una solución al problema habitacional. Nosotros creemos que existen las condiciones para producir vivienda en pesos y a precios accesibles. Hay que ponerle cabeza y creatividad. Nosotros tenemos algunas ideas que tienen que ver con movilizar la enorme cantidad de tierra pública que tiene el Estado Nacional, los estados provinciales y los estados municipales, e inventar algún dispositivo, puede ser un fideicomiso, fideicomisos públicos al costo, para movilizar el otro elemento que está ahí, que está en los colchones de nuestra clase media, que es el famoso canuto de la clase media, esos 5.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 dólares. Y si uno lograra movilizar tierra pública y ese pequeño canuto de la clase media, uno podría hacer mover la industria de la construcción inmobiliaria en un sentido diferente al que se mueve actualmente. Podemos producir vivienda en pesos accesible. Y sin perder el componente de dinamismo que le da la industria de la construcción inmobiliaria al resto de la economía. Pero hay que ponerse a laburar, ponerse a laburar. Sí. Manuel Socías, legislador porteño por el Frente de Todos, muchas gracias por esta comunicación, Manuel.